La reflexión de este día se titula ¿Qué acontecimientos ocurrirán antes de que venga nuestro Señor Jesucristo? Leamos la palabra de Dios en Mateo 24, versículos 3 al 27. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si algunos os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La reflexión de este día la hice seleccionando algunos versículos del libro de Mateo, capítulo 24, siguiendo un orden cronológico de los acontecimientos ocurridos. Me explico. Tomé los versículos en cuyos párrafos se destacan los hechos que ocurrirán antes de la venida de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, y no siguiendo el orden numérico de los versículos como se encuentran en el texto. ¿Cuáles son esos eventos que ocurrirán antes de la venida de Jesucristo? Habrán muchos falsos profetas y falsos cristos, según dice la palabra de Dios. Una gran parte del mundo irán detrás de ellos creyendo en sus mentiras, y a muchos engañarán. El Señor nos advierte que no le debemos de creer. ¿Por qué no debemos creerles? Porque primeramente Dios mismo nos lo advierte. Y en segundo lugar, la palabra de Dios dice en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo del 3 al 4, lo siguiente: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Como podemos ver, el verdadero Cristo vivió aquí en la tierra hace 2000 años, murió y resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios, el Padre, y vendrá de nuevo con gloria en una nube, y toda humanidad le verá simultáneamente. Dice la palabra que como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida o regreso de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 27. Otros eventos que ocurrirán es
que habrá rumores de guerras y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos en muchos lugares y habrá hambres y pestilencia en diferentes lugares también. Las personas estarán angustiadas porque habrán grandes señales desde el cielo, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque la potencia de los cielos serán conmovidas. Habrá un aumento en la maldad, la impiedad e incredulidad, por lo que el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El Señor nos advierte de todas estas cosas que indiscutiblemente han de suceder, pero nos alienta y estimula a que confiemos en Él. Así lo dice en el Salmo 46. Leamos los versículos del 1 al 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 46, versículos del 1 al 7. ¿Qué hacer para mantenernos firmes en la fe en medio de estos acontecimientos? En primer lugar, dice la palabra de Dios que debemos ejercitarnos en la piedad. Leamos lo que dice la palabra en 1 de Timoteo capítulo 4 versículos del 7 al 9. Desecha las fábulas profanas y viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. En segundo lugar, no descuidarnos de la oración. Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21 versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Tercera exhortación para mantenernos firmes en la fe en medio de estos acontecimientos es que ocupemos más tiempo en los asuntos espirituales que en los terrenales. Dice la palabra de Dios en Mateo 6, versículo 19 al 20. No hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. La cuarta exhortación que nos dice la palabra de Dios es que debemos examinar nuestro corazón para que no seamos arrastrados por la corriente del mundo. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21 versículo 34? Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día.
cuando todas estas cosas comiencen a ocurrir, no debemos de temer ni angustiarnos, dice el Señor, porque Dios está al control de todo esto y Él nos lo advierte en su palabra para que no nos agarre de sorpresa y nos preparemos espiritualmente. Al contrario, todo esto debe de ser motivo de gozo para los que creemos y confiamos en Él, porque dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo de 29 al 33, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: miren la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo por nosotros mismos, sabemos que el verano ya está cerca. Así también nosotros, cuando veamos que suceden estas cosas, sabremos que el reino de Dios está cerca. Lucas capítulo 21, versículo 29 al 31. El versículo a memorizar de este día está en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 18. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que Jehová Dios Todopoderoso nos regale un feliz y bendecido día, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén.